Sean bienvenidos cada uno de ustedes a este su espacio de reflexiones bíblicas. En esta oportunidad compartiré con ustedes la reflexión que he titulado "De tal palo, tal astilla". Acá en Guatemala se usa mucho ese dicho y se aplica especialmente a aquellas familias donde quizá el padre o la madre tienen algún, no sé, quizá vicio, alguna mala costumbre, y entonces si el hijo o la hija repite eso en su vida, dicen: hay razón que sea así, porque de tal palo, tal astilla. Lamentablemente muchas veces, usted lo sabe, se repite eso a lo largo de la historia mundial. Usted ha oído sin duda alguna a un famoso narcotraficante mexicano, y sus dos hijos no hace mucho los acaban también de capturar, porque ellos siguieron los pasos de su papá y de su mamá, que están presos. De la misma manera, gracias a Dios, que no solo se repite eso en cosas malas, sino que también yo conozco a personas, hermanos en Cristo, que ellos han tenido en su vida un llamado especial como evangelistas, o quizá algunos como pastores, y de la misma manera sus hijos han seguido ese camino. Pero yo le doy gracias a Dios, porque eso no es una regla general, porque de ser así yo tendría el problema del alcoholismo, ya que yo soy hijo de un papá. Gracias a Dios ahora ya no es así, pero cuando yo fui pequeño, cuando yo nací y todo ello, mi padre era un hombre que le encantaba el licor. Entonces, si eso fuera la regla general, como le dije anteriormente, yo tuviera ese problema. Pero le agradezco a Dios que no fue así, o que no es así, porque también yo conozco a otras personas en esta comunidad donde yo vivo, que también ellos, me decía un primo en cierta oportunidad: yo no creo que eso sea cierto, me decía, porque mira, y me puso por ejemplo a una persona que por ética yo no voy a mencionar su nombre. Me decía él: mira, él es borracho y todo ello, pero mira, sus hijos, gracias a Dios, ellos no son borrachos. Entonces, qué bueno que no es la regla general. Eso es lo que yo quiero hacer énfasis, porque también tenemos que reconocer nosotros de que Dios nos ha dado una inteligencia. Hace poco tiempo platicaba con un muchacho de esta comunidad que tiene problemas con el alcoholismo, y yo le decía: mira, yo honestamente le decía, yo nunca vi a tu papá tomado, yo nunca lo vi en las calles. Y él me decía: usted nunca lo vio, pero mi papá también era así borracho usted, y era bien loco. Me cuenta mi mamá, me decía él, que cuando estaba en la casa hasta resultaba él arrancando los horcones de la cocina, como eran horcones así de palo, ¿verdad?, los que se ponían, los arrancaba de lo bolo que él era, como queriendo justificarse. Entonces yo le decía: mira, le decía yo, Dios le ha dado a uno inteligencia. No es que yo me quiera poner por ejemplo tuyo, le decía, pero yo me di cuenta la desgracia en que estaba mi papá. Yo me di cuenta, le decía, los estragos que el alcohol había hecho en su vida. Yo sufrí las consecuencias del alcoholismo de mi papá. Entonces yo le decía, cuando yo me di cuenta de eso, propuse en mi corazón nunca probar, perdona la expresión, yo sé que estoy en un medio de comunicación que se vea a nivel mundial, pero yo así le llamo al alcoholismo o al alcohol, y le digo, yo me propuse nunca probar esa cochinada, porque yo me di cuenta cómo arruinó la vida de mi papá durante un tiempo, y de otras personas que yo también conozco. Pero gracias a Dios, le digo, que nos ha dado una inteligencia, y nosotros nos podemos dar cuenta de los estragos que ha hecho en otras personas, para que lo podamos evitar en nuestra vida. Y él me decía: es que mire usted, la verdad que a mí el guaro no me deja. Decía: te equivocaste, le digo, no es que el guaro no te deje, vos no querés dejar al guaro. Te hago la pregunta, le digo, ¿las botellas de guaro llegan caminando a tu casa a buscarte? Y él me decía: no usted. No, entonces ya viste,
Vos sos el que no te querés dejar el guaro, porque vos lo vas a buscar. Vos sabés dónde encontrarlo y vos lo vas a buscar. Entonces no me digas que el guaro no te deja. Y muchas veces he platicado con él. Lamentablemente hasta el día de hoy este muchacho sigue hundido en ese problema del alcoholismo. Pero él me decía, mi papá así era. Entonces, como le repito, yo le agradezco a Dios que no es la regla general. Por ejemplo, acá también mi primo, ¿verdad?, que se encarga de hacer todo el trabajo de editar y todo lo demás. Yo solo hablo y él se encarga de imágenes y todo ello. El papá de él también era un hombre bastante perdido en el alcoholismo, pero gracias a Dios mi primo tampoco siguió ese camino. Entonces, por lo menos nosotros dos podemos decir que no es tan cierto al 100% ese dicho que de tal palo, tal astilla. Y yo no sé cuál sea la situación que esté viviendo alguien de los que me está escuchando en este momento. Probablemente algunos de esos se justifican, ¿verdad? Yo conozco a alguien que decía, mi papá era mujeriego, entonces yo también voy a ser mujeriego, porque él no tiene boca para decirme algo, porque él así es. Incluso conocí a un padre que decía, este sí es mi hijo porque es mujeriego igual que yo. No, hombre, no tiene que ser así. Yo le animo a usted, si usted está con ese pensamiento, no, use la inteligencia que Dios le ha dado. Dese cuenta que a ninguno de ellos le ha traído algo bueno el vivir de esa manera desordenada. Y entonces usted evítelo en su vida. Y naturalmente, ¿verdad?, el único que nos puede ayudar a poder desechar todas esas cosas malas en la vida es teniendo a Jesucristo como nuestro Salvador. Él es el único que nos puede ayudar a vencer todas esas situaciones y marcar la diferencia. No porque aquel es así, no porque mi papá, mi mamá es así, yo también voy a ser así. No, por favor, yo insisto en esto, Dios nos ha hecho inteligentes. Usemos esa inteligencia y evitemos todas aquellas cosas que nosotros nos hemos dado cuenta que a muchos les hacen daño. Es cierto, como le dije al principio, lamentablemente en muchas familias se ha repetido esto así de malo, pero también gracias a Dios porque en algunos otros se ha repetido esto, pero para cosas buenas. Recuerde pues, Dios está en la mejor disposición de ayudarnos y evitar lo malo que otros hacen. Y repito, solo con Cristo en el corazón nosotros podemos vencer todo lo malo y poder llevar una vida completamente diferente, una vida que agrade a Dios. Yo deseo pues con todo mi corazón que Dios bendiga a cada uno de ustedes.